Bienvenido nuevamente, estimados amigos y hermanos. Este nuevo video es continuación del video anterior. Este video lo hemos titulado Desenmascarando a Daisy Escalante, video 8A. En el anterior video concluimos con una cita del espíritu de profecía que identifica quién es Babilonia. En este momento seguiremos citando al espíritu de profecía, en la cual ella describe quién es Babilonia. Veamos el siguiente pensamiento del espíritu de profecía. Hermano mío, usted está con toda seguridad fuera de la senda. El mensaje del segundo ángel debía ir a Babilonia, las iglesias, para proclamar su caída, invitar a la gente a salir de ella. Este mismo mensaje ha de ser proclamado por segunda vez. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus males. Hermano mío, si usted está enseñando que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia, está equivocado. Dios no le ha encargado la proclamación de semejante mensaje. Satanás usará de toda mente a la cual logre acceso, inspirando a los hombres a elucubrar falsas teorías o apartarse por alguna tangente errónea, para poder crear un falso entusiasmo y así distraer a las almas del verdadero mensaje para este tiempo. Presumo que algunos podrán ser engañados por su proclama, porque están llenos de curiosidad y del deseo de alguna cosa nueva. Carta del 23 de marzo de 1893 al hermano Stanton. Precisamente este es el caso de Daisy Escalante. Desea crear un falso entusiasmo con su movimiento de reforma. Nos sigue diciendo el espíritu de profecía en una cita basada en el libro Seguridad y Paz en el Conflicto de los Siglos, página 433 de la edición de 1911. También se encuentra esta cita en Eventos de los Últimos Días, página 169. Veamos lo que tiene que decirnos el verdadero espíritu de profecía. En el capítulo 18 del Apocalipsis se exhorta al pueblo de Dios a que salga de la Babilonia. Según este pasaje de la Escritura, muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia. ¿Y en qué comunidades religiosas se encuentran actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? Sin duda alguna, en las varias iglesias que profesan la fe protestante. Se desprende de esta cita. ¿Y en qué comunidades religiosas se encuentran actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? Sin duda alguna, en las varias iglesias que profesan la fe protestante. La hermana White no está incluyendo la iglesia adventista entre estas iglesias protestantes. En otro testimonio de verdadero espíritu de profecía, ella dice lo siguiente, hablando de Babilonia: ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14, 6 al 8. ¿Cómo se hace esto? Forzando a los hombres a aceptar un día de reposo espurio.
Y pregunto, ¿la iglesia adventista del séptimo día forzará un falso día de reposo? Entonces, ¿cómo Daisy Escalante, cuando habla de la iglesia adventista del séptimo día, refiriéndose a ella como la Odisea, Israel, Jerusalén, etcétera, hace un llamado que dice: salid de ella, pueblo mío? ¿Qué espíritu dirige los mensajes de Daisy Escalante? Babilonia no es la iglesia adventista del séptimo día, son las iglesias que profesan ser protestantes, dice el verdadero espíritu de profecía, y forzarán un falso día de reposo. En el audio del 7 de octubre de 2018, Daisy Escalante aconseja al pueblo con respecto a decisiones que deben tomar. La decisión es el cambiar de bando. Dijo en el video: salid de ella, pueblo mío, y que saliera de la apostasía. Al hablar de la apostasía, Daisy Escalante se refiere a la apostasía dentro de la iglesia adventista del séptimo día, el que decía ser su pueblo, según le dijo Dios. Este ser inmundo, este espíritu falso, haciéndose pasar por Dios, le dijo: mi pueblo me ha rechazado. Luego este ser dice que ellos, la iglesia adventista del séptimo día, es abominable ante su presencia. Ahora, el ser hace la invitación persistente que se escucha en indeterminados videos de Daisy Escalante: salid de ella, pueblo mío. ¿De dónde deben salir cuando Daisy Escalante dice salid de ella, pueblo mío? Hasta el momento Daisy Escalante ha hablado de la apostasía del que decía ser su pueblo, o sea, de la iglesia adventista. Así que cuando Daisy Escalante hace su llamado: salid del medio, pueblo mío, de ella, se refiere a la iglesia adventista del séptimo día. Por eso es que ella dice: los entendidos entenderán. Escuchemos el video. Comencé a preguntarle al Señor: Señor, ¿qué tú quieres para tu pueblo? Y el Señor me comenzó a dictar cosas que quiero compartir con ustedes. Todos estamos alistados, me dijo, hoy en las filas de un ejército espiritual, ya sea en la de Dios o la del enemigo. Y aún hoy hay tiempo para hacer el cambio de bando si es que militamos en las filas del enemigo, para decidir militar en las filas de Dios. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus plagas, es el mandato. Y como soldados que queremos subsistir, debemos obedecer al pie de la letra las órdenes establecidas. Amados, también el Señor me habló acerca de la apostasía, esta apostasía grande y fuerte que tenemos ante una línea de fuego. Me dijo: mi pueblo pereció por falta de conocimiento, pues este es rechazado. No hay ningún anhelo de buscar la verdad, pues la verdad y la justicia se distanciaron y fueron por oprobio entre el que decía ser mi pueblo. La unión con el mundo ya no está solo marcada, sino plasmada en el que decía que yo era su único Dios. Mas su lengua mentirosa y sus pies sigilosos para el mal los hicieron abominables ante mi presencia. Mas su lengua mentirosa y sus pies sigilosos para el mal los hicieron abominables ante mi presencia, y así mi luz se apagó de dentro de ellos. En otro audio de Daisy Escalante, que habla de su corazón, como dice el profeta Jeremías, fechado el 25 de octubre de 2018, el cual ella le asigna a las palabras que dice que vinieron de parte de Dios. Ella compara a la iglesia adventista del séptimo día con Jerusalén, diciendo que es rebelde. Luego dice que la casa, iglesia adventista del séptimo día, será puesta en desolación, y como se refiere a la iglesia adventista del séptimo día y no la llama por su nombre, dice nuevamente: el que oiga, entienda. Luego dice que la iglesia adventista del séptimo día no es casa ya de Dios, y nuevamente dice: salid de ella, pueblo mío. El enemigo, a través de ella, hace un llamado constante para dividir a la iglesia e invita a sus miembros a apostatar y unirse al grupo de ellas. Oigamos el video. Entonces mi acompañante me contestó:
Ellos no podrán aceptar ni soportar un así, dice Jehová. Su naturaleza es rebelde, porque no reconocieron como Jerusalén el día de su visitación, y entre lo santo y lo profano no distinguieron. Por tanto tu casa es dejada en desolación. El que oiga, entienda. Malditos serán con maldición eterna, pues han levantado becerro de oro y campamento que era mío, mas yo os digo que no quedará piedra sobre piedra, por cuanto desecharon al que los cuidaba y sustentaba. ¿Cómo pues decís casa de Jehová es esta cuando mi presencia allí no está? ¿Y cómo pues osáis decir con Jehová reinaremos y vuestro rey es mi enemigo? Salid de ella, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, no sea que de su destrucción llegue a vosotros, pues mi celo es grande y mi santidad es sublime. En un mensaje publicado el 12 de mayo de 2017, titulado La hora undécima, Desi Escalante nos relató un sueño-visión. En ella visita muchas iglesias adventistas del séptimo día y predica, y la gente se salía de la iglesia adventista del séptimo día al escuchar sus mensajes de reforma, y los que no le seguían y abandonaban a la iglesia adventista del séptimo día les caía una negrura, significando esto la perdición de ellos. Oigamos. Y estábamos mi familia y yo corriendo, advirtiéndole a todas las personas que podíamos encontrarnos al frente, pero lamentablemente muy pocas personas hacían caso. También vi cómo fuimos a muchas iglesias, eran iglesias adventistas, así que fuimos a una y a otra y llevábamos la advertencia, y cuando los que estaban allí escuchaban, solamente uno o dos salían, y cuando eso pasaba, que estas personas salían, el uno o dos, pues entonces había una negrura que comenzaba desde su cabeza de las personas, la veía y seguía bajándole a la cara de los demás, y sobre el templo también caía esa negrura. Entonces salíamos corriendo y nos poníamos muy tristes porque queríamos que más personas pues estuvieran fuera de esa negrura, pero no podíamos alcanzar que nos hicieran caso. Ha de observarse que el propósito de ella era que las personas salieran de la iglesia adventista del séptimo día. Con el mensaje de la negrura y aves negras y abominables, convence a su gente que abandonen y señalen a la iglesia adventista como caída. El concepto de negrura, que es maldición a la iglesia, se repite el 24 de junio de 2017. Estando en un baño de iglesia, a Daisy le ocurrió lo siguiente. Pero para ir a ese baño había que subir unas escaleras para uno de los baños a los cuales yo quería ir. Así que me tomé de la puerta, por la manigueta de la puerta, y esta se abrió. Y cuando estoy justo en el momento de ahí tomar la manigueta de la puerta, cuando se abre, siento, ¿verdad? Y veo que la iglesia comienza a elevarse. Se comenzó a elevar y se comenzó a elevar bien alto, tenía como algunos 10 pies de elevación del piso. Entonces yo quedé guindando de la puerta del baño y yo pedí ayuda porque la altura era muy alta y sentía que si me soltaba pues me iba a matar. Así que yo veía personas a lo lejos y yo les gritaba que me ayudaran, pero ellos se reían y no me ayudaban. Pero el ángel que estaba otra vez ahí, que regresó a mi lado, me dijo: no temas, solamente suéltate. Así que me solté y caí muy suavemente al suelo. Pensé que iba a caer más duro, pero caí suave. Y él me dijo: mira. Hermanos, cuando me dijo mira, yo vi que debajo de la iglesia había muchos animales feos y negros. Unos se arrastraban, otros apreciaba que tenían como alas. Era tenebroso y espantoso la cara de aquellos animales, sus ojos eran terribles, eran muy feos, todos eran negros, oscuros. Así que vi que estos animales estaban ahí y era espantoso que estaban debajo de aquella iglesia, y esa iglesia flotaba como a 10 pies del suelo. Pero de repente, mientras ellos estaban ahí debajo, me percato y me doy cuenta que están subiendo por las paredes de la iglesia, que estoy viendo que está flotando en el aire. Y entonces se comienzan a entrar por las puertas y por las ventanas.
Entonces, mientras ellas subían, se veía como una gran suciedad, una negrura que seguía a su paso y todo se ponía negro y sucio. Entonces comencé a escuchar muchos gritos fuertes. Entonces me desesperé porque yo había entrado dentro de esa iglesia y conocía personas que había visto. Entonces comenzaron esos gritos fuertes y lo que antes eran risas, ahora pues se habían convertido en lamentos y gritos. Entonces comencé a ver cómo aquellas bestias devoraban todo a su paso y caían de espanto al suelo. Entonces ya yo no pude soportar más y me desmayé, amados. Me desmayé porque yo decía, Señor, pero ¿cómo puede ser? Y caí como muerta al piso. Estos mensajes de destrucción tienen el propósito de impresionar a los creyentes para que tomen decisiones de abandonar el verdadero pueblo de Dios y unirse al mensaje de reforma de Daisy Escalante. El lloro es parte de sus mensajes, imprimiéndole un sentido de urgencia, tristeza y sufrimiento. Si usted es cuidadoso, entenderá que ella es el centro de sus visiones. Ella salva, ella corre, ella anuncia, ella es perseguida y ella predica. Luego de usted haber escuchado la idea que tiene Daisy Escalante de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, entenderá que un espíritu falso le habla y ella dice que este falso espíritu es Dios. En el video del 29 de diciembre de 2018, Dios, con letra minúscula, le da instrucciones a Daisy Escalante que establezca una nueva viña, metáfora que usa para referirse a la iglesia, y siempre buena semilla, la semilla, metáfora que usa para referirse a sus testimonios. Este ser le indica lo que debe hacer para remediar la situación de la iglesia perdida y reprochada según ella. Lo que oirás es una clara explicación de lo que Daisy Escalante está realizando. Oír sus testimonios crea miedo, pues uno comprende que no es Dios quien le habla. Es un falso espíritu que la guía para confundir y engañar. Oigamos con cuidado y trate de entender lo que ella quiere decir por medio de las metáforas y comparaciones que utiliza. ¿Qué debemos entender los entendidos? Que ella es enviada como profetisa a realizar una obra contra la iglesia adventista del séptimo día, el verdadero remanente para estos tiempos finales. Oigamos el sueño. Mas esta generación perversa de labios me honran, pues sus opiniones y grandezas tienen su copa llena. ¿Qué pues haré? Iré a la viña y ordenaré sacarles antes de llegar a mi granero, y les pondré fuego para que no contaminen nunca más mi viña. Esto pues haré para vindicar la voz de mis siervos. Estos fueron violentados por generaciones por aquellos que decían venir en mi nombre. ¿Qué más haré con esta viña? La labré, la sembré, la cuidé, la podé y no dio fruto. ¿Qué pues dijo el que me envió? Id y sembrar otra viña fuera de mi campo. Así que fui fuera de mi viña y sembré, y vi que mis cuidados daban resultados y comencé a cosechar frutos. Mas el que me envió dijo, no voltees más a la viña antigua, sino que prosigue en esta y recoge la mejor semilla, y labra más campo, y siembra con la buena semilla. Entonces dije, Señor, pero la primera viña no tenía también buena semilla. Así es, contestó, mas las piedras, espinas y aves arremetieron contra ella porque su tierra era propicia para esto. Mas esta es tierra virgen, con mucho vigor y abundante agua, y aunque las piedras y espinas y aves arremetan, no podrán esterilizarla del todo, porque yo he puesto mi vigor en ella. Señor, contesté, ¿no pusiste tu vigor en la primera? Y contestó, sí, mas ella dejó de fluir el agua que le daba vida, y se tornó en estéril. Ahora pues, ¿qué haré? ¿Quedaré afligido por su esterilidad? Y él mismo contestó, no de ninguna manera. Iré a otro campo y sembraré en él la buena semilla. El que tiene oídos para oír, oiga, pues los entendidos se entenderán. No hay profeta en su propia tierra, ni herrero en su propia herrería. Por eso diremos, no es profeta ni herrero. Este falso espíritu, que se hizo pasar por Dios, le dijo, ¿qué pues dijo el que me envió? Id y sembrad otra viña, fuera del campo. Daisy Escalante, siendo muy obediente,
obediente, continúa diciendo, sí que fui fuera de mi viña y sembré y vi que mis cuidados daban resultado y comencé a cosechar fruto. Estas palabras están expresadas en forma combativa y osada. Dijo, sí que fui fuera de mi viña, o sea, fuera de su iglesia, que era la adventista del séptimo día. Continúa diciendo Daisy Escalante, mas el que me envió dijo, no voltee más a la viña antigua, sino que prosigue en este y recoge la mejor semilla y labra más campo y siembra con la buena semilla. Todas estas palabras, este ser impuro, se la coloca en la mente de Daisy Escalante para confundir a sus oyentes. Varios elementos se asoman en estas declaraciones. El espíritu maligno que se hace pasar por Dios le dijo, id y sembrar otra viña fuera de mi campo. El campo del cual habla ella es la iglesia adventista del séptimo día. Ella procede a sembrar fuera del campo, es decir, con sus semillas, las cuales son sus falsos testimonios. Así va sembrando la mala semilla, que es realmente la cizaña. Fui fuera de mi villa, dice ella, y sembré y vi que mis cuidados daban resultados y comencé a cosechar fruto. La idea es totalmente correcta. La mala semilla sembrada, que es cizaña, dio fruto. Estos frutos son los miles de seguidores que apoyan sus sueños, visiones y apoyan todos los falsos testimonios que invitan a los hijos de Dios a abandonar la iglesia. Sí, ha cosechado. Basta leer los comentarios de respaldo de los seguidores de ella a cada video que presenta en YouTube. Las palabras que prosiguen son espeluznantes. El que la envió, el cual ella dice ser Dios, le dijo, no voltees a la viña antigua. No es Dios, es un espíritu inmundo que la dirige y le insiste que no vuelva a la iglesia adventista del séptimo día. Si este espíritu inmundo le dice que no vuelva a la viña antigua, es que entonces se refiere a la iglesia que ella ha abandonado, la iglesia adventista del séptimo día. Este ser le ratifica el propósito que él tiene con ella. No es ser mensajero al pueblo de Dios, sino que su misión es la siguiente. El ser le dijo, labra más campo y siembra la buena semilla. En su misión, como dije anteriormente, ha sido fiel. Se dedica a labrar más campo con su semilla, que es cizaña, que son sus testimonios. Y así crean nuevos campos, que es el movimiento de reforma que ella dirige. El libro de Mateo nos refiere a una historia que se aplica muy bien a Daisy Escalante. En Mateo 13, 24 al 27, Jesús dijo lo siguiente. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quiere pues que vayamos y la arranquemos? ¿Quién es este enemigo que sembró otra semilla? Satanás, el cual envía a Daisy Escalante a sembrar cizaña. Lo triste es que ella cree que es Dios quien la dirige. ¿Cuándo Daisy Escalante entenderá que es Satanás quien le está colocando mala semilla por medio de sus falsos testimonios para engañar y desviar? Estimado oyente, ¿comprendes de lo que se trata este asunto? Utilizaré las palabras utilizadas por ella. Los entendidos entenderán. Al final del audio ella vuelve a utilizar la expresión los entendidos entenderán. ¿Qué deben entender los entendidos? Escuchemos lo que dijo ella. No hay profeta en su propia tierra. Luego de ella haber explicado la misión que le fue asignada de sembrar otro campo con otra semilla, ella dice que no hay profeta en su propia tierra. Hay que ser entendido para entender el mensaje oculto que ella desea que tú descifres. No, el mensaje oculto es que ella encuentra rechazo por los dirigentes de la iglesia adventista del séptimo día
y por tal razón ella no es profeta en su tierra. ¿Cuál tierra? La viña que ella abandonó. Aquí se autoproclama profetiza al decir, por eso diremos que no es profeta ni herrero. Es decir, miles de adventistas del séptimo día no reconocemos ni reconocerán sus mensajes como procedentes de Dios. Daisy Escalante entonces dice que por esta razón ella no deja de ser profetisa. Qué claro se expresa ese pensamiento en esas palabras de ella, que se considera profetisa. Sí, los entendidos entienden lo que Daisy Escalante quiere decir. Luego de 1 año y 9 meses de haber estado colocando en YouTube videos de sus sueños, visiones, por primera vez se hace llamar profeta en forma directa. Dijo, no hay profeta en su propia tierra. Estimado hermana, estimado hermano que me escucha, para concluir me limitaré a colocar unos testimonios del verdadero espíritu de profecía. Y juzga tú lo que dice Ellen G. White en contraste con lo que dice Daisy Escalante. Cuando se levantan hombres que pretenden tener un mensaje de Dios, pero en lugar de luchar contra los principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, forman un cuadro hecho contra la iglesia militante. Temedlos. Dios no les ha encargado en absoluto un trabajo tal. Quieren derribar lo que Dios anhela restaurar con el mensaje de la Odisea. Él hiere solo para que pueda sanar y no para hacer perecer. El Señor no confía a ningún hombre un mensaje que desanime y desaliente a la iglesia. Él reprueba, reprende, castiga, pero lo hace solamente para poder restaurar y aprobar al fin. Que nadie albergue el pensamiento de que podemos prescindir de la organización. La erección de esta estructura nos ha costado mucho estudio y muchas oraciones en demanda de sabiduría, que sabemos que Dios ha contestado. Ha sido edificada por su dirección a base de mucho sacrificio y conflicto. Que ninguno de nuestros hermanos esté tan engañado como para intentar derribarla, porque así crearéis una situación en la que ni siquiera soñáis. En el nombre del Señor os declaro que la organización ha de permanecer fortalecida, establecida, fijada. A la orden de Dios, avanzad. Hemos avanzado cuando las dificultades que debían superarse parecían imposibilitar el avance. Sabemos cuánto ha costado poner por obra los planes de Dios en lo pasado, los planes que han hecho de nosotros como pueblo lo que somos. Sea pues cada uno de nosotros sumamente cuidadoso para no confundir las mentes con respecto a las cosas que Dios ha ordenado para que tengamos prosperidad y éxito en hacer avanzar su causa. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesan creer el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia de la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Cuidaos de aquellos que surgen con una gran preocupación de denunciar a la iglesia, los que están firmes enfrentando resueltamente la tormenta de la oposición del mundo y poniendo en alto los pisoteados mandamientos de Dios para exaltarlos como santos y honorables. Son ciertamente la luz del mundo. Os digo, hermanos míos, el Señor tiene un cuerpo organizado por medio del cual Él trabaja. Puede haber más de una veintena de Judas entre ellos. Puede haber un Pedro áspero que en circunstancias difíciles niegue a su Señor. Puede haber personas representadas por Juan a quien Jesús amaba, pero que pueden tener un celo que destruiría las vidas de los hombres pidiendo fuego del cielo sobre ellos para vengar un insulto inferido a Cristo y a la verdad. Pero el gran maestro trata de dar lecciones de instrucción para corregir estos males existentes. Él está haciendo hoy lo mismo con su iglesia. Está señalando sus peligros. Está presentando delante de ellos el mensaje a la Odisea. No debemos lanzar rayos contra la iglesia militante de Cristo, porque Satanás está haciendo todo lo posible en esa línea, y vosotros, los que pretendéis ser el pueblo remanente de Dios,
Mejor sería que no os encontrarais ayudando al enemigo, denunciando, acusando y condenando. Tratad de restaurar, no de derribar, desanimar y destruir. Constantemente se levantan hombres y mujeres que están inquietos y que desean poner en marcha algún nuevo dispositivo para realizar alguna cosa maravillosa. Satanás vigila su oportunidad para darles algo que hacer en su obra. Dios ha dado a cada hombre su tarea. Existen oportunidades y privilegios en la iglesia para ayudar a los que están a punto de morir y para inspirar a la iglesia con celo, pero no para reducirla a pedazos. Existen amplias oportunidades en la iglesia para caminar en las órdenes de Cristo. Si el corazón está lleno de celo por avanzar hacia una santificación y una santidad más profundas, trabajad en esa línea con toda humildad y devoción. La iglesia necesita la frescura y la inspiración de hombres que respiran la propia atmósfera del cielo para vitalizar a la iglesia, a pesar de la cizaña que haya entre el trigo. Cuando alguien se está apartando del cuerpo organizado, del pueblo que guarda los mandamientos de Dios, cuando comienza a pesar la iglesia en sus balanzas humanas y a pronunciar juicios contra ella, podéis saber que Dios no lo está dirigiendo, está en el camino equivocado. En la palabra de Dios no se da ningún consejo ni autorización a quienes creen que el mensaje del tercer ángel debe guiarlos para que puedan apartarse. Podéis tener este problema resuelto para siempre en vuestra mente. Es el plan de mentes no santificadas lo que estimula un estado de desunión. Durante años he dado mi testimonio en el sentido de que cuando se levanten personas que aseveran tener gran luz y sin embargo abogan por la demolición de lo que el Señor ha estado edificando por medio de sus agentes humanos, están muy engañados y no trabajan en cooperación con Cristo. Los que aseveran que las iglesias adventistas constituyen Babilonia o parte de alguna de Babilonia deberían permanecer en casa. Deténganse y consideren cuál es el mensaje que debe ser proclamado en este tiempo. En lugar de trabajar con los agentes divinos para preparar un pueblo que pueda subsistir en el día del Señor, se han colocado al lado de aquel que es el acusador de los hermanos, quien los acusa día y noche delante de Dios. Agentes satánicos que proceden de abajo han inspirado a los hombres, a la iglesia de Cristo, unirse en una confederación del mal para complicar la situación del pueblo de Dios, persiguiéndolo y causándole grandes sufrimientos. El mundo entero será incitado a la enemistad contra los adventistas del séptimo día, porque ellos no rendirán pleitesía al papado, honrando el domingo, la institución de este poder anticristiano. Es el propósito de Satanás hacer que sean extirpados de la tierra, a fin de que nadie pueda impugnar su supremacía en el mundo. ¿No tiene Dios una iglesia viva? Él tiene una iglesia, pero es la iglesia militante, no la iglesia triunfante. Lamentamos que haya miembros defectuosos, que haya cizaña en medio del trigo. Jesús dijo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. La iglesia de Cristo en la tierra será imperfecta,
pero Dios no destruye a esa iglesia a causa de su imperfección. Ha habido y habrá personas llenas de celo, no conforme a ciencia, que querrán purificar la iglesia y desarraigar la cizaña del medio del trigo. Pero Cristo nos ha dado luz especial sobre la manera de tratar a los que yerran y a aquellos que en la iglesia no están convertidos. Ninguna resolución espasmódica, celosa y apresurada ha de ser tomada por los miembros de la iglesia para separar de la misma a los que ellos consideran defectuosos de carácter. La cizaña aparecerá en medio del trigo, pero haría más daño arrancarla, a menos que sea de la manera señalada por Dios, que dejarla. Mientras el Señor trae a la iglesia a aquellos que están verdaderamente convertidos, Satanás al mismo tiempo trae a ella a personas que no están convertidas. Mientras Cristo siembra la buena simiente, Satanás siembra la cizaña. Hay dos influencias opositoras que se ejercen continuamente sobre los miembros de la iglesia. Una influencia trabaja para la purificación de la iglesia y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. El hombre finito está propenso a juzgar mal el carácter, pero Dios no confía la obra de juzgar y hacer pronunciamientos sobre el carácter a aquellos que no están capacitados para ello. Nosotros no hemos de decir qué constituye el trigo y qué constituye la cizaña. El tiempo de la siega determinará plenamente el carácter de las dos clases especificadas bajo el símbolo de la cizaña y el trigo. La obra de separación es confiada a los ángeles de Dios, no es encomendada en las manos de hombre alguno. Aunque existen males en la iglesia, y los habrá hasta el fin del mundo, la iglesia ha de ser en estos postreros días luz para un mundo que está contaminado y corrompido por el pecado. La iglesia, debilitada y deficiente, que necesita ser reprendida, amonestada y aconsejada, es el único objeto de esta tierra al cual Cristo concede su consideración suprema. En el mundo existe solamente una iglesia que esté actualmente en la brecha, reparando el muro, reedificando las ruinas, y cualquier hombre que llame la atención del mundo y de las otras iglesias a esta iglesia, denunciándola como Babilonia, hace una obra en armonía con la del acusador de los hermanos. ¿Es posible que se levanten de entre nosotros hombres que hablen cosas perversas, que expresen los mismos sentimientos que Satanás quisiera ver diseminados en el mundo acerca de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús? Los que se ponen a proclamar un mensaje bajo su propia responsabilidad individual, los que al par que aseveran ser enseñados y conducidos por Dios, se dedican especialmente a derribar lo que Dios ha estado edificando durante años. No están haciendo la voluntad de Dios. Los que se ponen a proclamar un mensaje bajo su propia responsabilidad individual, los que al par que aseveran ser enseñados y conducidos por Dios, se dedican especialmente a derribar lo que Dios ha estado edificando durante años. No están haciendo la voluntad de Dios. Sépase que estos hombres están de parte del gran engañador. No les creáis. Se están aliando con los enemigos de Dios y la verdad. Se burlarán de la orden del ministerio como de un sistema de clericalismo. De los tales, apartaos. No tengáis comunión con su mensaje, por mucho que citen los testimonios y traten de atrincherarse detrás de ellos. No los recibáis, porque Dios no les ha encomendado que hagan esta obra. El resultado de una obra tal será de incredulidad en los testimonios, y en lo posible anularán la obra que he estado haciendo durante años. Yo ruego a los que aseveran creer la verdad que anden en unidad con sus hermanos. No tratéis de dar al mundo ocasión de decir que somos extremistas, que estamos desunidos, que el uno enseña una cosa y otro otra. Evitemos las disensiones. Cada uno esté en guardia.
y procure ser hallado de pie en la brecha tratando de repararla, en vez de hallarse frente al muro tratando de abrir un boquete. Tengan todos cuidado de no hacer declaraciones contra el único pueblo que está cumpliendo la descripción que se da del remanente que guarda los mandamientos de Dios, tiene la fe de Jesús y exalta la norma de la justicia en estos postreros días. Dios tiene una iglesia en la tierra, que es su pueblo escogido, que guarda sus mandamientos. Él está conduciendo no ramas extraviadas, no uno aquí y otro allá, sino un pueblo. La verdad es un poder santificador, pero la iglesia militante no es la iglesia triunfante. Hay cizaña entre el trigo. ¿Quieres, pues, que lo arranquemos?, fue la pregunta del siervo, pero el Señor contestó: No, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. La red del Evangelio no prende solo peces buenos, sino también malos, y solamente el Señor conoce los suyos. Es nuestro deber individual andar humildemente con Dios. No hemos de buscar cualquier mensaje nuevo y extraño. Sé que el Señor ama a su iglesia, la cual no ha de ser desorganizada ni dispersada en átomos independientes. No existe la menor lógica en esto, ni hay la más mínima evidencia de que ocurrirá tal cosa.